Durante siglos, se habló de un arma capaz de incendiar barcos sin flechas, sin fuego visible y sin tocar a su enemigo. Un arma tan poderosa que Roma hizo todo lo posible por borrar su existencia. El mito nace en Siracusa, una ciudad griega que desafió a Roma en el siglo III a.C. Cuando las legiones sitiaron sus murallas, apareció un anciano, un genio llamado Arquímedes, y con él surgió una defensa que nadie pudo explicar. Según los relatos, los barcos romanos comenzaban a arder repentinamente. Las llamas surgían del aire. No había catapultas, ni antorchas, ni aceite hirviendo. Solo sol y silencio. Se decía que Arquímedes había ordenado instalar grandes espejos curvos sobre las murallas. Con ellos, concentraba la luz solar en un solo punto y provocaba fuego a distancia, como si el propio cielo hubiera sido convertido en arma. Muchos historiadores descartaron esto como exageración, pero los testigos del sitio, incluyendo soldados romanos, lo describieron como real. Incluso siglos después, escritores como Luciano de Samosata y Antemio de Trales lo mencionaban, temiendo que esa tecnología se hubiese perdido o prohibido. Cuando Roma finalmente entró a Siracusa, Arquímedes fue asesinado por un soldado contra las órdenes del Senado. Sus escritos, inventos y planos fueron saqueados. Y desde entonces, los espejos de fuego nunca volvieron a mencionarse oficialmente. ¿Casualidad o conveniencia? Muchos creen que Roma sí obtuvo los planos, pero entendió que un arma así no debía existir, porque no solo podía quemar barcos, podía quemar ciudades, templos, pueblos enteros, sin lanzar una sola piedra. Y así comenzó el misterio. ¿Qué pasó con los espejos de fuego? ¿Fueron destruidos? ¿Escondidos? ¿O simplemente olvidados a propósito? Durante siglos, el arma fue considerada una fábula. Pero en algunos manuscritos árabes del medioevo volvieron a aparecer descripciones de fuego provocado sin contacto. Fuego solar, controlado por artefactos prohibidos. Uno de esos textos hablaba de placas de cobre bruñido, talladas con ángulos divinos, y advertía: si se alinean ante el sol, el aire se enciende. ¿Simple metáfora poética o testimonio de una tecnología olvidada? En el siglo XIX, científicos franceses y británicos intentaron recrear el arma. Construyeron espejos cóncavos imitando los antiguos diseños y lograron encender madera a más de 30 metros solo con luz solar. No era mito, era física. Entonces surgió la pregunta: si funcionaba, ¿por qué no fue usada de nuevo? ¿Por qué nadie la replicó en las guerras posteriores? Una pista surgió de los archivos del Vaticano. Un ingeniero romano llamado Servio Martio diseñó un artefacto para quemar sin llama y desapareció al día siguiente de presentar su proyecto al emperador. Un segundo ingeniero, Cayo Pulcro, intentó rediseñar la misma arma. Murió envenenado antes de terminar sus cálculos. Su taller fue confiscado por el Senado y sus apuntes declarados peligrosos para la estabilidad del imperio. El fuego solar había sido calificado como herético, y en algunos templos comenzó a usarse como símbolo divino, ya no como arma, sino como canal para comunicarse con los dioses. Rituales secretos empezaron a aparecer entre ciertas sectas romanas. En ellos, espejos dorados eran usados para iluminar estatuas y provocar estados de trance. Algunos aseguraban que, si se usaban mal, podían invocar el fuego del castigo. Pero lo más extraño apareció siglos después. Una carta olvidada en un monasterio bizantino describe una visión inquietante. Vi un espejo negro, inclinado al sol, y donde apuntaba, el mundo ardía. Mucho después de la caída de Roma, volvieron a surgir historias extrañas. Guerras en las cruzadas donde carpas enteras ardían sin fuego. Batallas perdidas contra enemigos que jamás lanzaron una flecha. ¿Casualidad? ¿O alguien desenterró lo que Roma ocultó? La Iglesia empezó a prohibir todo artefacto que usara luz solar con fines bélicos. Se destruyeron espejos curvos en monasterios y se persiguió a quienes los fabricaban. El mensaje era claro: nadie debía volver a jugar con fuego del cielo.
En el siglo XVII, un inventor italiano presentó un prototipo basado en los escritos de Arquímedes. Logró prender fuego a una tela húmeda desde 20 metros. Días después, fue arrestado por brujería científica. Su invento nunca fue hallado. Desde entonces, el espejo de fuego pasó de ser ciencia a maldición. Se convirtió en un objeto prohibido, un mito susurrado entre alquimistas, un arma que no podía usarse, porque nadie debía poseer ese poder. Algunos creen que la idea no nació en Grecia, sino en civilizaciones aún más antiguas, Egipto, Babilonia, o incluso una cultura perdida que adoraba al sol como deidad viva. Otras versiones apuntan al Vaticano, una sala subterránea donde se guardarían artefactos no clasificados. Y entre ellos, uno con una inscripción apenas visible: Speculum Ignis, el espejo del fuego. Si los espejos realmente existieron, Roma no los destruyó, solo los escondió, porque sabía que no eran una simple herramienta, eran una advertencia de que el conocimiento sin control puede convertirse en castigo, y que no todas las armas deben ser recordadas. Algunas solo esperan en silencio a que alguien vuelva a mirarlas. Tal vez ese espejo sigue ahí, enterrado bajo tierra o colgado en una pared olvidada, esperando. Porque no se necesita contacto para quemar, solo mirar y entender lo que realmente refleja.